A ver, pues Donald Trump, como ya lo sabemos, pues se fue con todo contra Venezuela. A partir de ahí empezó también a deslizar la posibilidad de intervenir en otros países como Nicaragua, México, bueno, hablando de este tema de una posible incursión terrestre, etcétera, aunque la presidenta ya dijo ayer que esto quedaba absolutamente descartado. También habló de Cuba y del apoyo que da Venezuela a Cuba con el tema del petróleo. Donald Trump dijo, pues a partir de ahora no habrá apoyo ni de dinero ni de petróleo a Cuba por parte de Venezuela. Venezuela dijo, bueno, pues nosotros no recibimos órdenes de nadie, pero desde luego, pues todos empezamos a ver a México. ¿Por qué? Porque después de Venezuela, ahora que ha quedado ya suspendida teóricamente este apoyo de petróleo de Venezuela a Cuba, después de Venezuela está México como uno de los proveedores, como el segundo proveedor después de Venezuela más importante de petróleo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que el presidente Donald Trump no le había pedido nada sobre Cuba, que ni siquiera había salido el tema a flote, que no había salido en la conversación. Con Estados es una ayuda que se viene dando desde hace mucho, no es nueva. Eso es muy importante, porque la dio el presidente López Obrador, pero antes la dio Peña Nieto. En los dos periodos del PAN no fue tanto, pero sí apoyaron. Entonces es una relación histórica que hay con la isla. ¿Cuánto es el contrato que se tiene con la isla? ¿A qué precio y qué porcentaje es ayuda exactamente humanitaria? ¿Qué es lo que se ha visto publicado y que siembra pues cierta duda? Pues le preocupa mucho al Reforma, a la oposición, pero así al pueblo de México como que le preocupa mucho, ¿no? Porque hay petróleo suficiente, hay gasolina, hay diésel, hay todo el combustible necesario, no aumentó el precio, tenemos un acuerdo con los gasolineros. Entonces, por supuesto que la información se puede dar, no hay problema. Bueno, es parte de lo que dijo la presidenta, que había puesto Donald Trump el 11 de enero. Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a las dos últimas dictadores venezolanos, pero ya no. La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero. Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención. Bueno, ¿en qué papel queda México? ¿Qué tendríamos que hacer pues de manera estratégica? Se lo pregunto a la doctora Miriam Gronstein, especialista en el sector energético. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Azucena, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Le agradezco mucho, doctora, a pesar de que Donald Trump y también el secretario de Energía le dijo a la CBS que no estaba pidiendo a Estados Unidos a México que dejaran de dar petróleo a Cuba, pues hay declaraciones que entendemos, ¿no? Que entendemos que Trump ha hecho respecto al apoyo que recibe Cuba o que recibía Venezuela de algunos países, pues entre ellos México. ¿Qué tendríamos que hacer, doctora? Bueno, pues primero cuantificar qué tanto nos duele las exportaciones humanitarias a Cuba, ¿no? A estas alturas, como tal vez se dio cuenta de las declaraciones de la presidenta, evitó dar números. Y ya rebasamos a Venezuela en las ventas o en los donativos de petróleo a Cuba. Ajá. Habría que ver si eso nos conviene o no. Dar petróleo por razones humanitarias no es pecado. Correcto. Que eso tenga una merma en nuestra seguridad energética o en un impacto financiero en Pemex, sí debe preocuparnos. A ver, la primera pregunta, cuestión. doctora, discúlpeme antes de seguir. ¿Cuánto donaba Venezuela? ¿Cuánto dona México hoy? Bueno, estamos hablando de 13,000 barriles diarios, lo cual no es todo el petróleo del mundo, pero ya se acumularon a 10 billones, según cifras del Financial Times, porque ellos son los únicos que hicieron una investigación puntual. No hay información pública y eso se ve en la mañanera de la presidenta. Sí, lo había dicho que la iba a presentar, no ha sucedido. Entonces ha acumulado 10 millones de barriles esta de donativo que hace México a Cuba en petróleo. No sabemos si es donativo o no, porque tampoco se han revelado bajo qué instrumento contractual se hacen los donativos o las ventas. Correcto, la presidenta dice que es ayuda y que pues no hay problema, que porque en México tenemos suficiente combustible y diésel y suficientes recursos,
Lo que pues quién sabe, porque por lo menos la gasolina, el precio de la gasolina no lo refleja, ¿no? No, y tenemos importaciones de gasolina y estamos hablando de exportaciones de crudo, ¿no? De petrolíferos. Es importante Ujú. subrayarlo, ¿no? No se va el producto refinado, porque sería absurdo hablar de que importamos gasolina y que se Pues sí. exportan a Cuba, ¿no? Ujú. Se va El petróleo crudo. el petróleo crudo, Ujú. exactamente, y de lo que y se va y lo que es equívoco y produce la confusión para pensar de que se ve el producto refinado es que se va a través de gasolinas de bienestar, Ujú. que es una filial de Pemex, que por ser una empresa privada no tiene las mismas obligaciones de transparencia que tendría, por ejemplo, Petróleos Mexicanos. Sí, correcto. Ahora, doctora, hay, digamos, por lo menos dos temas. Uno, el político y otra, el técnico. ¿Qué tanto está Ajá. afectando, qué tanto nos está afectando a los mexicanos el entregar esta cantidad de petróleo a Cuba como un donativo, como lo que sea? ¿Qué tanto está afectando en nuestra eficiencia, en nuestra producción, en nuestra eficiencia energética, etcétera? Ese es uno. Y por otro lado, políticamente, Donald Trump puede estar siguiendo el mismo guión que siguió con Venezuela. Decir, a ver, pues vamos a arreglarnos, vamos a encontrar un camino para salir de este conflicto. Nicolás Maduro, pues tu exilio de oro. Y en un momento en el que no se hacen las cosas como Trump quiere, Trump toma el poder en Venezuela y echa a andar una operación con Nicolás Maduro detenido, que lo mantiene ahora en Nueva York. Es decir, nosotros tendríamos que escuchar y ver lo que ha hecho Donald Trump en Venezuela y lo que pretende hacer con Cuba para decidir cortar este apoyo a la isla antes de No que creo, Donald Trump enloquezca y tome otras acciones? no creo que se vaya a repetir en México de ninguna No, no, manera. no, no. A lo mejor no hasta allá, no, o sea, no en No. ese extremo, pero sí hay una presión de Estados Unidos en el momento que decida, si es así, pues también entrar a Cuba. En Cuba. Ujú. No, sí, eso sí se podría repetir. Ajá. Sí, sí, en Cuba se podría Sí, sí. repetir, pero ¿qué pasa con el apoyo de México? Que Trump nos vea como aliados de los dictadores. No, no lo creo. No Ujú. creo porque México sigue teniendo un valor hemisférico muy importante y por algo no nos ha castigado de igual forma, ¿no? Ujú. Porque en primer lugar, la alianza con los chinos que tiene Venezuela, principalmente el crudo que se vende, el crudo venezolano lo compra principalmente China, y una de las cosas que está haciendo Trump es una especie de doctrina Trump Monroe. Ujú. Es como de Trump Monroe, ¿no? Ujú. América para los americanos, Ujú. pero en el sentido más amplio de la palabra, es América para los estadounidenses, ¿no? Correcto. Ujú. Es alguien lo llamó el primer imperialista franco Ujú. de, Ujú. de la historia, ¿no? Porque muchos, en otras guerras petroleras o invasiones motivadas por el petróleo, los mandatarios decían, no, vamos a restaurar la democracia. Claro, Trump por lo sí. menos es violentamente franco, ¿no? Sí. Dice, nosotros aquí estamos por el petróleo y para hacer una alineación de los hemisferios. Ajá. Entonces, Cuba es, vamos a decir, prescindible, ¿no? Ujú. Pero podría causar mucha irritación con Rusia si esto se vuelve una onda expansiva. Ahora, México no sí. está desalineado Ujú. hemisféricamente. Seguimos siendo un país que está de alguna manera alineado con los intereses del hemisferio. Claro. Y bueno, no nos convendría otra cosa. No, no nos Ajá. convendría y así hemos estado y estamos bien. No Sí. nos vemos teniendo una relación dependiente de China, ¿no? Entonces, Eso sí sería muy peligroso para México. absolutamente. Ahora, doctora Miriam Gronstein, entonces, ¿debemos de continuar con este apoyo a Cuba? Pues es que en la medida en que no sepamos cómo esas exportaciones nos afectan, no podemos hacer una validación a favor ni en contra. ¿Me Bien, explico? ujú, bien. Bueno, No pues, podemos decir, no podemos decir esto impacta a ver, nuestra no se vaya, seguridad doctora, me alcanza el corte y la dejo Sí, para claro. concluir, sí. Agradezco mucho a la doctora Miriam Gronstein, especialista en sector energético, que se mantenga en la línea. Doctora, a ver, me decía usted que Trump ha sido cruelmente sincero
no recuerdo qué palabra usó, pero descaradamente sincero, cruelmente sincero, etcétera, respecto a sus intenciones sobre Venezuela. El petróleo, alineación de los hemisferios, por ejemplo, y no la democracia. La democracia, bueno, pues es algo que ganamos en el camino, ¿no? Afortunadamente hay un beneficio. A ver. Sí, sí o no. Ayer tuve una conversación muy, muy interesante con un amigo venezolano y dijo que lo mejor que puede hacer Trump es mantener el sistema chavista, porque es el que hay. ¿Lo mejor que puede hacer? Ajá. Es exactamente, es mantener una relación estable, cordial, estable con el sistema chavista. Bien. Porque si eso se abre a la democracia, se reviente el avispero. Sí, de acuerdo. Sí, correcto. Ahora, está haciendo lo correcto Donald Trump. Ya olvídese de lo que pasó, ¿verdad? Que sí entró y que los acuerdos internacionales y los organismos y tal. Bueno, hoy Donald Trump dice, ya saqué a Maduro, pero no voy a llevarme a todo el régimen dictatorial ni a todos los personajes, porque eso sería sí reventar el país. Exactamente, por algo está Diosdado ahí, ¿no? Que es uno de los personajes del chavismo más fuertes en Venezuela. Ha dicho incluso el mismo Marco Rubio, bueno, que hay 3 etapas, como de la transición y luego otra etapa respecto a estabilizar y luego ya el tema democrático de elecciones, pero pues eso todavía no está en el futuro inmediato. 50 años, ¿no? Estabilizar ese país es una tarea larguísima. Oiga, doctora, ¿cree usted, porque bueno, otra posibilidad para Donald Trump, porque, a ver, ¿Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela? Pues sí, no. O sea, y esa es una discusión muy interesante porque ayer salieron los productores de petróleo de lutitas, el famoso gas y petróleo de lutitas, el shale gas, ¿no? Y el shale oil, que estaban muy irritados porque el precio del crudo está bajo. Está en $60 el barril, ¿no? Sumando las diversas canastas globales. Entonces, si Venezuela empieza a producir más y Chevron ya se comprometió a duplicar su producción en Venezuela en un 100% al corto plazo, vamos, el petróleo se va para abajo. Y entonces los proyectos de las empresas medianas y pequeñas que están en territorio estadounidense se va a volver comercialmente inviable. Sí, entonces de ahí como la duda, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que a lo mejor Trump es tan básico, tan emocional, que lo que él quiere es darle legitimidad a su palabra, que la había perdido por completo. Sí, así es. Y por otra parte, el crudo del Orinoco, de la faja del Orinoco, es muy pesado. Las refinerías de Estados Unidos lo aceptan bien porque son refinerías para procesar crudo pesado, pero desde el punto de vista medioambiental, definitivamente no es lo mejor. Bueno, pues vamos viendo, doctora. Por lo pronto usted me dice no hay que suspender la ayuda que se le da a Cuba. Del petróleo, pero sí hay que transparentar cómo está funcionando este envío. Sí, porque además pensemos que los cubanos no son el gobierno dictatorial cubano, son seres inocentes, ¿no? Entonces, ya reportaron cortes de electricidad, mucha vulnerabilidad energética. Sí, los que sufren al final son los ciudadanos, qué difícil. Los cubanos, entonces, de veras que, pues, solidaridad con la gente de Cuba es algo correcto, mantener dictaduras no, pero la gente que queda atrapada en estos conflictos muy, muy lamentables es la gente como tú y como yo, y me parece inaceptable. De acuerdo. Doctora Miriam Gronstein, muchas gracias y qué interesante escucharla. Gracias, doctora. Gracias a ti, Azucena. Buen día.